oficina en Perú. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar con la presentación, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, una pequeña anécdota que he tenido en mi experiencia a nivel auditor certificador en este organismo de certificación, y es la evolución del conocimiento, la evolución de cómo el productor toma las auditorías, toma el proceso de certificación. Inicialmente era una pelea de no me audites, no me visites, me da miedo que veas lo que yo tengo. Al día de hoy ya no es así. Al día de hoy incluso los productores se pelean para que vayas a visitar a su finca, y creo que eso es algo muy bonito dentro de esta área de certificaciones. Bueno, ahora sí, comenzamos con el tema de interés del día de hoy, que es el desempeño de las certificaciones peruanas en la última década. Una breve información sobre nosotros como organismo de certificación. Somos una empresa con más de 100 años de experiencia en el rubro de certificaciones, inspecciones, análisis de laboratorios, entre otros. Nos ubicamos en más de 80 países y nosotros como organismo de certificación validamos todo lo que es toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor, así que nos pueden encontrar también en varios departamentos, varios tipos de... en más de 10 tipos de industrias. Entre todos los programas que tenemos pueden encontrarlos ahí, entre acuicultura, envases plásticos, medio ambiente, etc. Nuestro objetivo como organismo de certificación no es buscar una no conformidad entre los operadores, empresas o pequeños, medianos o grandes agricultores. Nuestro objetivo es únicamente garantizar hacia todas las partes interesadas de que quien está siendo evaluado cumple con los criterios de la certificación o el estándar al cual están aplicando. Bien. Ahora, en esta pequeña presentación de más o menos unos 15 minutos, pues vamos a tratar 5 puntos importantes, entre ellos los objetivos de las certificaciones. Estas van a ser las certificaciones que comúnmente se están tomando para los cultivos o productos de interés que se están tratando en estos 2 días. Entre ellos el orgánico, que ya bien conocemos, las más grandes, Europa, Estados Unidos, Perú, sin dejar de lado Corea, Japón, etc., ¿no? El objetivo de los programas orgánicos es simplemente garantizar que los productos alimenticios o los cultivos no sean tratados con productos químicos. Eso es en síntesis. Productos químicos, sintéticos y que atenten contra la salud humana. Por otro lado, los otros programas que están en la parte inferior, Reference Alliance, Café Practices, 4C, Fairtrade, todos se enfocan prácticamente en lo mismo, que es buscar la sostenibilidad del programa, buscar la sostenibilidad del cuidado del ambiente, los derechos de los trabajadores, velar por ellos, la equidad, la igualdad de oportunidades y siempre impulsar a que el productor o de donde sale la materia prima pues sea la persona o el ente que reciba la mayor atención sobre estos resultados. En la actualidad vamos a ver una pequeña gráfica, creo que ya nos salió en la segunda, lastimosamente, pero bueno. Gracias a la información que tenemos en la plataforma de Senasa, podemos ver la evolución de la cantidad de operadores, productores y áreas totales que han venido siendo certificadas en los últimos años. Vamos a tomar la última década, a partir del 2015-2016 hacia el 2024. El cuadro o el diagrama superior es el total de operadores, productores y áreas totales están en miles, porque pues eran muy superiores a los primeros. Y en la parte de abajo pues teníamos un diagrama de la verificación de lo anterior, pero enfocado en los cultivos de café y cacao. Bueno, entre los resultados que podemos ver aquí, la participación del café y cacao va a variar en lo siguiente que está expuesto en la parte de la izquierda. El café tiene mayor presentación, mayor parte del volumen de lo que viene a ser el cuadro principal, que es el 22% en promedio de lo que equivale al total de áreas totales certificadas. Las áreas totales certificadas en este caso, según los datos que nos brinda Senasa, es de áreas totales desde transición 1, transición 2, 3 y en las áreas orgánicas certificadas per se. Luego, por otro lado, el área de cacao equivale solo al 7% versus el 22% que es el café. Y esto se van a dar cuenta también en las siguientes diapositivas de que siempre la participación del café va a ser ligeramente superior a la del cacao. No obstante, entre los últimos años, 2024, se van a dar cuenta que la participación del café sí supera a los últimos 9 años anteriores. Si antes era un promedio del 22%, 22, 20, 25, en el último año 2024 llegó a elevarse hasta el 37% de las áreas totales certificadas o en proceso de certificación.
y para el caso del cacao sube hasta el 10%. Nuevamente, el versus entre café y cacao es superior por 1. Bueno, en tema de las exportaciones de los productos orgánicos, café y cacao, que es de nuestro interés, tenemos una data aquí que les puede servir a ustedes para tener un panorama general de cómo ha venido siendo la evolución. Al menos para el café, entre 2020 y 2024, se ve la diferencia en las ganancias. Inicialmente 215 millones y para el 2024 se llegó a elevar a 1.100 millones de dólares. Y para el caso del cacao orgánico, en el año 2022, tanto la participación de cacao y su derivado llegaron a sumar un aproximado de 65.5 millones. Pero lastimosamente esto generó una disminución del 16% en comparación con el año anterior de esta data, es decir, del 2021. Ahora, en cuanto a la certificación Rainforest, como lo habíamos mencionado al inicio con respecto a los objetivos de las certificaciones, Rainforest lo que busca es una sostenibilidad en el tiempo, cuidado del ambiente, los recursos naturales, ecosistemas, los derechos de los trabajadores. Gracias a la plataforma que tiene Rainforest Alliance tenemos la data real y actualizada de las licencias activas que se encuentran al día de hoy. Y entre ellos, nuevamente, la participación del café y el cacao tiene una diferencia. El café tiene 108 operadores con licencias activas y los operadores del cacao tienen 33 operadores con licencias activas. Información relevante sobre Rainforest Alliance, tanto para el café y el cacao. He puesto dos hitos importantes aquí. Para el 2020 se había obtenido más de 649.000 sacos de café certificados Rainforest Alliance, pero tiene solo el 29% que se vendió como un sello. Y esto lamentablemente también llega a ser una limitante muchas veces, porque cuando uno llega a visitar a los operadores y hace las trazabilidades se da cuenta que la cadena se implementó de inicio, pero al final ya el producto se dejó de vender con el sello. Porque muchas veces se llega a saber por parte de los operadores de que pues, el cliente final no está tan interesado en el uso del sello, pero sí le interesa que las prácticas que se han venido adoptando desde la finca, las plantas de procesamiento o almacenamientos o de diferentes cadenas, pues sí cumplan con los objetivos primarios de lo que viene a ser la certificación Rainforest Alliance. Otro hito importante que se puede mencionar es que en el 2024, según la Conservación Internacional de Perú, menciona que hubo la primera cooperativa que se certificó Rainforest Alliance dentro de un área natural protegida. Los que conocemos el estándar sabemos qué tan riguroso es Rainforest Alliance en estos temas de cuidado de los ecosistemas y más sobre las áreas naturales protegidas. Entonces, esto personalmente creo que es un hito muy importante que considerar y aplaudimos pues, el esfuerzo de la cooperativa que logró esto, ¿no? Lastimosamente no estuvo certificado con nosotros por otro libro, pero aún así lo aplaudimos porque es un gran logro para ellos. En caso del cacao, al 2020 se menciona que Rainforest Alliance llegó a certificar 1.332 toneladas de cacao peruano. No obstante, la misma limitante que el primero, solo se llegó a usar el 23% como un producto certificado. Entonces, esto es una limitante que esperemos sea para mejor en los próximos años, no solo certificarse, sino también buscar este reconocimiento y que el producto certificado llegue más allá. Sobre Fairtrade y la siguiente certificación no voy a decir mucho para no extenderme el tiempo, pero gracias a la plataforma de Fairtrade también podemos tenerla al día de hoy, podemos tener la cantidad de los operadores certificados, que para el caso de café son 192 entre comerciantes, exportadores y productores, y cacao solo 17 operadores. Nuevamente las diferencias son notorias. Sobre 4C, como se van a dar cuenta, y no es para alardear, pero solo tenemos un operador certificado a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Que ese es un estándar o es un protocolo de verificación que requiere de mayor esfuerzo, porque también entendemos de que no solo depende de las organizaciones o de los operadores que deseen certificarse, sino también depende del mercado. Entonces es algo que podemos seguir explorando. Muy bien, cambios en las exportaciones peruanas que son muy relevantes y los he ubicado en estos últimos 5 años son los siguientes. Es de que antes de llegar al 2019, según el Banco Mundial, decía que las exportaciones a nivel Perú siempre estaban al alza. El 2020 fue un punto negativo para las exportaciones nacionales y ahorita se les voy a explicar un poquito más. Al 2019 se había alcanzado un alza de 6.1% con respecto al año anterior, que era el 2018, y de los cuales las exportaciones tradicionales alcanzaron el 10% de ello, haciendo las no tradicionales como el 90%. De este 10%,
el producto bandera fue el café sin tostar, que alcanzó un 82% de participación. Luego, el 2020, que es el punto de quiebre de las alzas de las exportaciones nacionales, es debido a la pandemia, como ya bien sabemos, y pues en el 2020 recién se da estos resultados negativos. El 15.7% fue la caída que sufrieron estas exportaciones. No obstante, a partir de 2021 hacia adelante hubo un incremento, un alza. ¿Y esto qué significa? Que el rubro fue bastante resiliente. Y eso se le aplaude bastante a los productores, que gracias a ellos es que se logran estas cifras. Para el 2021 se alcanzó un alza del 35% con respecto al año anterior, el 2020, y de las cuales las exportaciones no tradicionales, como el cacao y sus derivados, alcanzó un superior del 10.2%. Mencionando además que a más del 35% se considera que el 16% fue el exceso con respecto a los resultados pre-pandemia. Entonces, desde aquí ya podemos ver una gran evolución. Al año 2024 también tenemos nuevamente otra alza del 15.6% de exportaciones, de las cuales las no tradicionales, como el cacao, incrementó 257.5%. Incluso lo pudimos ver en las presentaciones anteriores, que el cacao se disparó. Entonces, esto es muy bueno, y para el último año, 2025, solo podemos evaluar parte de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, que vendría a ser el primer trimestre, y nos vamos a enfocar en lo que viene a ser la Unión Europea. Para el primer trimestre, en comparación con el año anterior, 2024, podemos decir que el 37.4% de las exportaciones agrícolas orgánicas, aquí nos enfocamos netamente en esa certificación, tuvo como destino la Unión Europea, haciendo que en este primer trimestre del 2025 versus el 2024, la exportación de cacao alcanzó 507.7%. Imaginemos cuánto más se va a lograr en los siguientes periodos. Muy bien, algunos puntos importantes sobre la EUDR, sé que se va a tratar con mayor detalle en una siguiente presentación. De hecho, aquí el estimado nos adelantó mucho sobre el estándar. La EUDR, si bien es cierto, es un reglamento riguroso, no siempre va a ser un tema de una limitante. También es un tema de oportunidades tanto a nivel productor como para los demás que están dentro de la cadena. Los criterios ya se mencionaron anteriormente, simplemente los voy a indicar. No deforestación, en síntesis, una producción legal para que cumpla con todos los requisitos a nivel nacional, trazabilidad geográfica, que creo yo es una de las principales limitantes sobre todos los diferentes estándares que se evalúan, y la debida diligencia. Ahora, las oportunidades que esto puede lograr para la UDR son los siguientes: un incentivo para una producción sostenible y un uso responsable del suelo, es decir, una sostenibilidad del medio ambiente hacia el futuro, una mayor transparencia y competitividad en los mercados internacionales, fomento de tecnologías como sistemas satelitales y el blockchain en general. Ahora, para cumplir con esta tercera oportunidad del fomento de las tecnologías, se entiende que los pequeños productores e incluso los medianos productores muchas veces no puedan tener los recursos para ello. ¿Qué significa? Que tenemos una nueva oportunidad para una mayor cooperación de entidades, organizaciones y demás que puedan apoyar a que todos los productores puedan cumplir con estos requisitos y no se les cierren estos mercados. Y finalmente, aperturas a nuevas alianzas público-privadas, que era justo lo que les mencionaba. Ahora, a nivel de las oportunidades de las certificaciones, de los programas de certificación, los 5 más importantes que se pueden considerar son los siguientes: accesos a mercados especializados. ¿Qué quiere decir? Que un producto certificado o con múltiple certificación tiene diferentes nichos de mercados a los cuales se puede aprovechar. Y no va a ser una limitante, porque cada vez la cultura de un cliente, de un consumidor final, es buscar un producto certificado. Ya no busca un producto convencional que simplemente sea rico, busca un producto que tenga un sello de certificación, si es sostenible, si es orgánico, si ha sido limpio, si ha tratado el ambiente de la manera correcta. Sostenibilidad a lo largo del plazo. No solo las oportunidades van a nivel del consumidor final, sino también van al ecosistema. Van al ecosistema, al medio ambiente, a las fincas, para que pues estas fincas no sean solo una área de producción masiva, sino para que se pueda recuperar en el tiempo. Y esto finalmente también va a ser una oportunidad para diferentes tipos de estándares. Al día de hoy solo estamos viendo más que nada programas orgánicos, programas de sostenibilidad, pero eso no quiere decir que esos sean todos. Ahora también se está comenzando a incurrir sobre los programas de regeneración, agricultura regenerativa, la regeneración del suelo, de la biodiversidad, y yo creo que eso va a mejorar aún lo que ya se tiene.
Beneficios económicos y sociales. La rentabilidad a nivel del pequeño productor quizás no sea de inmediato. El pequeño productor no va a recibir los beneficios de la noche a la mañana, de un año para el otro, pero sí lo va a encontrar una rentabilidad a mediano plazo. Y eso es lo que se está buscando. Los temas sociales. No solo se aseguran de que los productores reciban el dinero justo por lo que están produciendo, sino también que los trabajadores de los productores puedan gozar de estos beneficios, que se cumplan con los derechos sociales y laborales de cada uno de ellos. Cumplimiento normativo, para cumplir con todas las legislaciones vigentes a nivel nacional. Y finalmente la innovación y diferenciación, porque como les decía, no siempre un solo programa de certificación o un estándar va a ser suficiente, ahora se van a requerir más y cada vez el público va a ser más exigente sobre ello. Bueno, ya como conclusión de mi presentación, quizás he corrido un poquito, pero he tratado de darles la información básica y necesaria sobre la evolución de las certificaciones desde la visual del pequeño productor hacia adelante. Las conclusiones son de que las certificaciones en realidad son una herramienta poderosa para lograr este tipo de diferenciación, para que los productores peruanos mejoren su calidad de vida y obtengan oportunidades de mercado. La demanda internacional por los productos éticos y sostenibles siempre van a estar a la alza. Como les decía, lo que va a importar aquí es que los productores sean un diferencial, no solo dentro de su mercado nacional, sino a nivel internacional, y pues siempre se va a esperar el apoyo de las entidades, el apoyo de las empresas que están dándole soporte técnico, dándole la apertura a los diferentes mercados y dándole las asesorías técnicas necesarias. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.